Soy un sacerdote católico que está ahora trabajando en el área de mexicanos. Soy un sacerdote, creo yo, todavía un poco joven porque no llego a los 40, estoy en ese hilo, pero descubro mi misión, mi vocación para servir a la gente, descubrir quizás aquel deseo de Dios que está en el corazón de muchos, y esa es mi labor, tratar de reavivar ese, ese pequeño momento que está quizás en el corazón, en la mente de muchos, y fortalecerlo, ¿verdad? Al final la persona creyente es la que puede también transformar el mundo. Ser sacerdote en esta época es un poco difícil porque somos muy criticados y quizás, como dijo el Papa Francisco, los sacerdotes somos como los aviones. Mientras todos vuelan, pues nadie pues dice nada, pero cuando se cae uno, pues es noticia mundial. Yo creo que sí somos, quizás, obviamente, porque pretendemos ser una autoridad moral, no porque seamos mejores que nadie, sino porque nos han enseñado también a ejercer esa autoridad por el bien de los demás. Pues sí tenemos todo un reto, ¿verdad? Porque tenemos que predicar más que con palabras, con nuestra vida, con nuestro testimonio. Entonces esa es la parte difícil, pero luego sí también descubrimos que es un desafío eh, predicar ahora el Evangelio en medio de un mundo como que no quiere prestarte atención o está interesado en otras cosas. Pero aún así creo yo que cuando haces las cosas de la mejor manera, con rectitud de intención, hay toda una ola de gente que está esperando que los sacerdotes también nos ayuden, nos asesoren, nos orienten. Y eso lo vivo yo en carne propia, porque pues tengo un director espiritual, tengo un confesor, y para mí tener un director espiritual me llena de mucha esperanza. Yo salgo de hablar y yo me quiero comer el mundo después, ¿verdad? Entonces yo creo que sí hace falta que los sacerdotes tengamos más presencia y obviamente que seamos resilientes con lo que ha pasado, quizás en algún momento, si hay sacerdotes que no lo hicieron bien por X motivo, pues saber perdonar y comenzar de nuevo, ¿verdad? Al final todos queremos aportar para que haya siempre cambios reales en un país, en un mundo y poder transformarlo. En este tiempo, creería yo que tiene un vacío existencial que no ha sabido llenar. Y cuando no sos consciente de ese vacío, le empezás a meter cosas, personas incluso, que las objetivizas y nunca lográs llenarlo. Entonces yo creo que la clave es descubrir que estamos en una sociedad descartable, que, donde todos te dicen que la gente vale o tiene un precio, y hace falta como dar ese salto y descubrir que no somos descartables, que hay algo eterno en nosotros, algo puesto por Dios. Y cuando descubrimos que hay esa pieza quizás divina, no quizás, si sí existe esa pieza, cuando la logramos descubrir, nos sentimos amados y al mismo tiempo podemos llegar a construir una civilización del amor, con palabras de Juan Pablo II. Él escribió muchas cosas de cara a la juventud con este afán. Sean ustedes la civilización del amor, la civilización del perdón, la civilización de la reconciliación. Cuando nosotros logramos ser esa civilización del amor, descubrimos entonces que, que no hay un vacío en nosotros, sino que hace falta que alguien despierte esa parte divina en nosotros y poder llenarnos a plenitud. Y se aporta de alguna manera pues una respuesta a las realidades que se viven en los diferentes países. Yo creo que la Iglesia siempre le apunta a eso, a la unidad, a la solidaridad, y siempre tenemos como obviamente puntos en común, y si hay gente trabajando pastoralmente algunos temas son referentes para otros países y solemos colaborar en conjunto. De hecho, yo también estudié en Costa Rica parte de la pastoral vocacional y juvenil, y para mí pues fueron recursos muy ricos. Yo creo que en este afán
todos estamos para aportar. También tuve un encuentro con sacerdotes de Guatemala, en un tiempo que a mí me habían dejado un trabajo que ni siquiera sabía cómo desarrollarlo. Me fui corriendo, le llamé al padre y me dijo, venite. Estuve el día que tengo libre, el lunes, me fui en carro a Guatemala. El martes siguiente ya venía, ya me orientó. Yo creo que sí hay un afán de fortalecer lazos de fraternidad. Y tenemos quizás una historia en común, tanto la iglesia como la historia civil, digamos. Formamos parte de una historia similar, guerras civiles, problemas internos, sociales, pobreza. Y la iglesia ahí es donde hace mella, ¿no? La iglesia procura evangelizar, que al final la evangelización en términos seculares es la promoción humana de la persona. Y si usted se fija, la mayoría de sacerdotes que están radicados en zonas difíciles, rurales, etc., la lucha interna de ellos es que se le devuelva la dignidad a los pueblos indígenas, a la gente que más ha sufrido. Entonces, la iglesia está para esto, para defender la dignidad de la persona humana, que al final es la presencia de Dios también, la persona que sufre. Esa es nuestra gran labor. Pues yo como cristiano católico veo el futuro siempre con esperanza y reconocer que iniciativas como estas, el Príncipe del país que viene, ahora la región que viene, descubrir tantos liderazgos también a mí me hacen pensar que hay gente muy buena que quiere hacer cosas también que transforman. Creo que es Martin Luther King que dice que a él no le preocupa la fuerza del mal, sino que le preocupa el silencio de los buenos. Entonces yo creo que la región que viene se convierte en un micrófono. Como decía Monseñor Romero también, es el micrófono de Dios. Entonces sí tiene que haber espacios para compartir estas iniciativas y descubrir que sí, que si yo estoy un poco decepcionado de la historia, de la política, de la sociedad, es porque a lo mejor he ido buscando yo escuchar solo la parte negativa de un país, de una región. Pero podemos descubrir también, si hacemos un poco de esfuerzo, ¿verdad?, que hay muchos entes, hay muchas personas, muchas iniciativas muy buenas que pretenden en serio tener una incidencia positiva en los distintos lugares. Entonces yo sí veo con esperanza un futuro. Yo le diría a todos los jóvenes de la región que no tengan miedo a querer ser felices. La felicidad, pues, para mí está puesta en Dios, en mi misión, descubrir qué es lo que Dios me pide. Entonces yo creo que no hay que tenerle miedo a arriesgarse, porque al final son decisiones que tenemos que tomar. Y sí da un poquito de miedo, hay una zona de miedo, ¿verdad?, como queriéndonos detener, pero después de la zona de miedo está la zona famosa mágica, donde uno descubre cosas maravillosas. Entonces yo creo que los jóvenes tienen que ver la realidad así como un lanzarse, como un salir del encierro, ¿no?, y descubrir que podemos hacer cosas maravillosas. Y hay una escritora también que a mí me ha llamado la atención en esta pandemia, que es Julia Cameron. Ella escribió el libro El camino del artista. Y esta mujer a mí me ha hecho descubrir que la creatividad obviamente viene del creador. Y entre más espacio le demos a ese creador, van a salir cosas más creativas. La creatividad es algo espiritual. Entonces necesitamos reconectarnos con Dios para transformar esta sociedad, para transformar también la región, ¿verdad?